sabiendo lo que está pasando en Filipos con los falsos maestros, les va a enseñar cómo lidiar con esta situación para que sus falsas enseñanzas, las falsas enseñanzas de los falsos maestros, no les roben el gozo que ya tenían en el Señor. Versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuida el gozo de tu salvación. La sana doctrina es fundamental para conservar el gozo. Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Muy bien, el tema de la predicación de hoy es cómo conservar el gozo que el Señor nos regala a los suyos, muy especialmente a través de la sana doctrina. Introducción. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Lo sabemos, esta carta es la carta del gozo. En esta carta Pablo nos muestra por toda ella qué es el verdadero gozo del cristiano, qué es, dónde se encuentra, cómo conseguirlo, pero también cómo guardarlo una vez conseguido. Y para ello Pablo lo primero que hace es repetir algo que ya les había dicho en multitud de ocasiones. Hay una característica del cristiano inmaduro que es muy peligrosa para la estabilidad de su gozo. Y es que no le gusta que le repitan las mismas cosas porque cree que ya las sabe. Lo que quiere es oír algo nuevo, algo diferente que le sacie el apetito, eso sí quiere. Pero Pablo no se dejaba llevar por esta presión. Él les enseñaba y les repetía lo que les enseñaba las veces que fuesen necesarias, porque sabía que todos nosotros somos impacientes por saber cosas nuevas, olvidándonos de las anteriores, aunque sean fundamentales. Y lo que hoy Pablo les va a recordar, bueno, en realidad nos va a recordar a todos los filipenses, es cuál es el verdadero cristianismo. Que ese verdadero cristianismo tiene unas características que son fundamentales para no perder el verdadero gozo que reside en el Señor, en nuestra salvación. Normalmente cuando un cristiano cree que sabe, es precisamente cuando está demostrando que no sabe nada. No digo que haya que estar dudando constantemente de cosas que ya sabemos, cosas fundamentales que conocemos. No podemos estar dudando de doctrinas fundamentales que vemos en las Escrituras, pero una cosa es esta y otra muy diferente, es decir, eso yo ya lo he oído antes, no necesito volver a oírlo. ¿Entendéis la diferencia? No se trata de que dudemos constantemente de doctrinas fundamentales que ya conocemos a través de las Escrituras. De lo que Pablo nos está hablando hoy es no estar diciendo eso yo ya lo he oído antes, no necesito volver a oírlo porque lo necesitas oír. Por eso Pablo ahora vemos repitiendo a los filipenses lo mismo que hizo con todas las iglesias de aquella época. Algo que no le resultaba molesto volverlo a escribir. ¿Por qué? Porque para ellos era seguro volverlo a escuchar. Nuestro entendimiento es mucho más frágil de lo que pensamos y nuestra memoria es mucho más corta de lo que creemos. Por eso mismo no podemos renunciar al privilegio de que se nos enseñe a través de la palabra lo que Dios nos tiene que volver a enseñar. ¿Y sabes por qué? Porque la frescura, el refresco, la renovación que produce en nosotros la palabra no suele estar en lo novedoso, sino en el poder del Espíritu Santo recordándonos algo que habíamos olvidado o haciéndonos ver una verdad que ya sabíamos, pero que ahora resulta que la vemos más profunda, no tan superficial como antes. ¿A qué te ha pasado? ¿No te ha pasado que de repente descubres en la misma palabra que has estado durante años leyendo algo que antes el Espíritu Santo no te había revelado? Como hemos dicho, Pablo escribió esta carta no solo para que los filipenses pudiesen saber qué era el gozo, dónde se encontraba, sino también para que pudieran agarrarse a él y no perderlo. Ya hemos visto que ha estado tratando con ellos varios problemas, lo hemos resumido al principio.
Varios problemas que si no estaban atentos a ellos les podrían quitar el gozo que ya habían conseguido en el Señor. Pues ahora lo que nos va a mostrar de nuevo, para que eso no se repita, es otro de esos errores. Otro que sería letal para su supervivencia como cristianos. El error doctrinal, la falsa enseñanza de los judaizantes. Luego, cuando entremos más profundamente en el versículo 2, lo veremos con más detalle, pero es interesante observar la diferencia con la que trata a esos hermanos que había en Roma, falsos hermanos, pero no eran falsos maestros. ¿Os acordáis? Aquellos que iban predicando a Cristo, predicando a Cristo. Por envidia, este era el propósito, el motivo era equivocado, pero iban predicando a Cristo. Por envidia y contienda, aquellos que anunciaban a Cristo por contención, y no sinceramente, y cuyo propósito al hacerlo así era añadir aflicción a las prisiones de Pablo, ¿no? De estos otros que vamos a ver hoy, que son falsos maestros, y de los que nos va a advertir muy seriamente. De unos, de aquellos que predicaban la verdad, aunque lo hacían por los motivos equivocados, que querían el protagonismo ellos mismos, aprovechando que Pablo estaba en prisión y que no podía salir a predicar, y que le tenían envidia. De estos dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Estaban predicando la verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero hoy, de los falsos maestros, de estos que nos va a advertir hoy, dice palabras muy duras, lo que nos enseña que no podemos dejar que el error y la mala doctrina entren en la Iglesia para dividirla bajo ningún concepto. Jamás se denuncia, y si es necesario usar palabras fuertes, se usan las veces que sea necesario. Por eso a Pablo no le resultaba molesto el repetir las mismas cosas, porque para ellos era seguro. Si los filipenses llegaran a creer en estas falsas doctrinas, en esta doctrina perniciosa, su posición en Cristo quedaría destruida. Es que estaban intentando los judaizantes sacarles de la posición en Cristo para que se basaran en obras en la carne, ¿entendéis? Su posición en Cristo, escondidos en Cristo, quedaría destruida, y el gozo de la gracia, esa gracia que produce gozo, desaparecería.